Bienvenido a todos a un nuevo plenario de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte. Me presento, soy Ricardo Urtubia, soy miembro del directorio. Antes de comenzar y presentar a nuestros presentadores, quiero agradecerle a Alan Thomas, que fue quien coordinó y organizó este seminario, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar del proceso de descentralización del país, ¿ya? Y en particular de los desafíos que hay en la planificación del sistema de transporte. Nuestros presentadores son Claudio Rego, a quien voy a presentar con más detención cuando le toque presentar, y Sebastián Alcayaga, a quien voy a presentar en detalle a continuación, pues es quien presenta primero, ¿ya? Eh, Sebastián Alcayaga Clausen es arquitecto de la Universidad de La Serena, magíster en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en sostenibilidad de ciudades de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España. Desde el año 2014 forma parte de la División de Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Gobierno de Chile, donde cumple la función de coordinador del equipo de desarrollo urbano, ¿ya? En esta institución ha liderado el proceso de instalación de la gobernanza metropolitana en los gobiernos regionales, según lo estipula la ley número 21.074, de fortalecimiento de la regionalización del país, mediante la creación del programa de pilotajes de áreas metropolitanas, la implementación del programa de ciudades emergentes y sostenibles, en 2 áreas metropolitanas emergentes de Chile, y de la instalación del modelo de gobernanza metropolitana. Ambas actividades en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, así como la coordinación interministerial para elaborar el reglamento que establece los estándares mínimos para definir áreas metropolitanas en Chile y los planes regionales de ordenamiento territorial. Entonces, Sebastián, te pido que por favor proyectes tus diapositivas, y el piso es tuyo. Te recuerdo que ojalá hasta las 5:35 para que podamos cumplir con los tiempos. Y muchas gracias por estar acá nuevamente. Hola, hola. Bueno, nuevamente agradecerle a Xochitran por la invitación, a Alan, que nos me contactó hace algún tiempo. Como les dije anteriormente, para mí es un honor que nos hayan invitado y poder difundir este proceso que hemos llevado hace bastante tiempo, desde que mucho antes de que la ley estuviera en vigencia, la cual está en vigencia de febrero del 2018. Y ha sido un camino largo. Espero que con esta presentación pueda hacer un contexto de este proceso y también mostrarles lo que estamos. Como bien le decía Ricardo, esta presentación son muchos temas y los traté de puntualizar específicamente en los temas de transporte para no hacerlas tan extensas y de alguna otra manera poder puntualizar en las materias que ustedes más manejan. Así que espero y te pido que cualquier cosa me estoy atrasando me vaya diciendo para cumplir con los tiempos de la presentación. Bueno, los temas a tratar, bien puntualmente, primero va a ser el alcance y contexto de la agenda de descentralización, como les decía, le voy a hacer una pequeña contextualización de la ley, y qué es lo que se ha venido trabajando todo este tiempo desde Subderia para apoyar a los gobiernos regionales en la instalación de esta nueva estructura administrativa, se podría decir. Después está el traspaso de competencia del sector transporte, que tiene que ver mucho con lo que estipula el artículo transitorio y los compromisos que hace el Ministerio de Transporte en estos ámbitos. Y posteriormente el rol del GORE en materia de transporte a través de esta nueva estructura de gobernanza que le da la ley. Primeramente, como decía, contextualizar el marco legal donde se introduce todo este proceso legislativo. Tiene que ver con la ley 21.074, que reforma la LOTGAR, la 19.175, que es la que de alguna otra manera genera todas las bases de administración de los gobiernos regionales, donde al principio y puntualmente establece una nueva institucionalidad y consolida la descentralización política en el país, genera la reforma constitución sobre la elección directa y democrática de los gobernadores regionales, que como ustedes saben, esto es uno de los hitos más importantes dentro de la postura de la ley, de generar esta atribución de la que la población en sus regiones puedan elegir a su autoridad regional. Genera condiciones para profundizar la descentralización administrativa. Esto puntualmente tiene que ver con el traspaso de competencia, el cual le voy a explicar más en profundidad en temas de transporte, y fortalece las capacidades organizacionales de los gobiernos regionales con la creación de nuevos cargos y divisiones. Específicamente se crea
el cargo del administrador regional, que es como la mano derecha del gobernador regional, que tiene las relaciones directas con los jefes de las divisiones que conforman esta estructura administrativa, un jefe de la unidad de control, que tiene que ver con temas de presupuesto, y las divisiones de fomento, industria, desarrollo social y humano, y de infraestructura y transporte, que son las que se suman a la antigua estructura del gobierno regional y que tienen una función más de ser ejecutoras de lo que vaya generando principalmente la división de planificación. También define la gobernanza y administración de la área metropolitana y entrega nuevas competencias a los gobiernos regionales en materia de ordenamiento territorial. Esto es muy importante porque tiene mucho que ver con lo que le voy a presentar en el sentido de estas competencias nuevas que maneja el gobierno regional, principalmente en temas de planificación y gestión del territorio, transporte, infraestructura, etcétera, etcétera. Dentro de los requerimientos que nos solicita la ley y donde como subdere tenemos el encargo de poder ejecutarlo y apoyar este proceso con los gobiernos regionales y al Estado mismo, está la constitución del Comité Interministerial de Descentralización, este comité que está conformado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, por las Express, y donde las subdere la Secretaría Técnica, que tiene la función principal de poder, de alguna otra manera, definir cuáles son las competencias a transferir desde los sectores donde va a pasar esto, ¿no? Porque no son todos los ministerios que generan un traspaso de competencia, y donde de vez en cuando participan los ministerios que van a traspasar, es decir, permanentes son los que le mencioné, y según la reunión y el tema, se invita a un ministerio, por ejemplo, de transporte, al MIMBO, al MOP, para ver y poder definir el traspaso de esas competencias. También está la instalación de una nueva estructura orgánica de los gobiernos regionales, como le comentaba, la dictación de reglamentación, es decir, la forma reglamentaria con la cual se van a generar este traspaso de competencias, pero también la definición de otros tipos de gobernanza, como es la gobernanza metropolitana, de cómo se van a definir todo el tratamiento en zonas de rezago, por ejemplo. Está también la identificación de competencias a transferir, que es lo que le comentaba el artículo 5º transitorio, que trataré de profundizar más adelante, y la dictación de instrucciones presidenciales y la confección de decretos de transferencia de competencia identificada. Este último punto tiene que ver con la misión que tienen los ministerios para ver las formas y también los presupuestos que acompañarán a los gobiernos regionales para poder asumir estas nuevas competencias que pasan de un ministerio hacia los gobiernos locales. Dentro de la función de la subdere, como le comentaba en un inicio, está el fortalecimiento de la regionalización del país, es decir, tal cual como el nombre de la ley, es la función que tiene continuamente la subdere para apoyar a la implementación de estos los gobiernos regionales, que se focaliza principalmente en fortalecer las capacidades de los profesionales que conforman el gobierno regional para poder ejercer estas nuevas competencias y mejorar el ejercicio de las que actualmente están ejerciendo hace ya algún tiempo. Este apoyo viene precisamente desde dos departamentos que conforman la división de desarrollo regional, de la cual yo soy parte, que es principalmente el Departamento de Gestión de Inversiones Regionales, que es el que ve todo el tema presupuestario y cómo se han ido modificando para asumir este nuevo proceso, y el de Fortalecimiento y Gestión Regional, en la cual yo estoy, que tiene que ver directamente con los temas de asumir los roles de acompañamiento en los distintos ámbitos que entrega la ley hacia los gobiernos regionales, como son el tema de fomento, el programa de desarrollo social, participación ciudadana, planificación y gestión territorial, etcétera, etcétera. Y lo otro que está el apoyo constante en los temas de presupuesto de los gobiernos regionales, principalmente, como ustedes saben, el tema del FNDR y la creación de nuevas fuentes de financiamiento regional, como el Fondo de Desarrollo Local, el Programa de Apoyo de Empleo, que son lo que, como les menciona, el Departamento de Gestión de Inversiones Regionales asume siempre ese rol de poder acompañar y liderar estos temas dentro de la subdere, con tanto en el acompañamiento con los gobiernos regionales. Esta lámina se las quería mostrar para un poquito darle el contexto de cómo quedaría esta nueva estructura orgánica de los gobiernos regionales a la entrada en vigencia de la ley. Esto, como yo les digo, entró en vigencia en febrero del 2018, por lo cual la mayoría ya de los gobiernos regionales
esta es su estructura que estaría funcionando actualmente, donde podemos ver que están destacados en verde las nuevas funciones y lo que se suma a la antigua estructura del gobierno regional. Está el gobernador regional que reemplaza al intendente, como ustedes saben, tiene la gran diferencia que es electo por la población, es un cargo político. Está la creación del rol del administrador regional, muy parecido al administrador municipal, pero ya ahora a escala regional, que como les digo, tiene la función de alguna otra manera traspasar la idea del gobierno regional a su equipo técnico que está en todas las divisiones que están abajo de este esquema, y la creación de la división de fomento de industria, la división de desarrollo social y humano y la división de infraestructura y transporte. Además, que se destaca ahí en celeste, está la creación dentro de la división de planificación y desarrollo regional, la DIPLAE, el departamento de áreas metropolitanas, cuando esta región cumpla con ciertos criterios que están establecidos en la ley y en el reglamento de esta materia, que les voy a comentar un poquito más adelante. Dentro del estado de la instalación de la nueva estructura, al día de hoy, tenemos que en las 16 regiones del país, la división de fomento de industria ya tendría a 15 regiones con esta división creada, la división de desarrollo social y humano 15 también, la división de infraestructura y transporte, que es la que yo trabajo junto con el tema de área metropolitana, habrían 13 regiones que ya tendrían este rol funcionando dentro del gobierno regional, y los administradores regionales, que sincero decirlo que es un puesto bien político de la mano derecha en este momento de los intendentes, ya están en las 16 regiones funcionando. Comentarle que, para que vean que esto obviamente como tiene asociados recursos, en el cuadro que acompaña este gráfico podemos ver que desde la DIPRES se han venido siendo paulatino la entrega de recursos para que los gobiernos regionales vayan conformando esta nueva estructura. Esto empezó del año 2019, donde se generaron recursos para poner 8 funcionarios, donde iba idealmente, porque al final la DIPRES pasa los recursos, pero el gobierno regional tiene cierta autonomía para ver dónde poner los dineros y qué equipos conformar, es parte de la descentralización. Era el administrador regional, el jefe de la unidad de control, los 3 jefes de las nuevas divisiones y 3 profesionales que acompañaran a los jefes de las 3 divisiones nuevas que se instalaban. Como les voy a mostrar en un gráfico posterior, esto no ha sido así, no ha sido parejo, y de alguna otra manera, cada gobierno regional ha hincado el diente en ciertos temas que tienen mucho más relevancia en su territorio. Por lo cual hay regiones, como se los voy a mostrar, que tienen un profesional en la infraestructura, pero tiene 8 en la de desarrollo social, porque le importa más atender esos temas dentro de los ámbitos de las características y necesidades que tiene su territorio. Ya para este año se agregó a ese monto ya entregado del 2019 3 profesionales más, con la idea de empezar a fortalecer estas divisiones, y para el próximo año lo mismo DIPRES ya tiene comprometido estos 3 más para que estos equipos ya estén mucho más posicionados dentro de sus labores. Dentro de esto y paralelo de esta estructura más esencial para empezar a conformar los nuevos GORE, está también, como parte del apoyo de Subdere, la instalación de los consejos de la sociedad civil, que son los COSOC, que tenemos, ojalá, igual esta emergencia sanitaria ha parado un poco este proceso, está detenido, y actualmente creo que solo 2 regiones estarían ya con sus COSOC conformados. Los COSOC, al final, como bien dice su nombre, un consejo de la sociedad civil que tiene la función de alguna otra manera, traer las necesidades y sacar la radiografía desde la ciudadanía y traspasárselo a los gobernadores regionales para poder atender esos temas dentro del gobierno regional. Está la instalación también de los comités regionales de ciencia, tecnología e innovación, que eso depende, al igual de otros, de que estén aprobados los reglamentos que de alguna manera rigen estos comités. En este caso ese todavía no está aprobado, ya está en trámite, pero todavía no tenemos aprobación o toma razón. Y la instalación del Consejo de Alcalde y Departamentos de Área Metropolitana, que al igual que el anterior, también está ligado o depende de la aprobación del reglamento de área metropolitana para poder entrar en vigencia.
Aquí está el cuadrito que le comentaba recientemente, donde podemos ver el número de profesionales instalados por cada región según esta nueva estructura de los gobiernos regionales, y donde podemos hacer la comparación de algunos y ver lo diferentes que son. Aquí también hay que entender que hay intendentes que, a pesar que son nombrados por la actual administración, también todavía no han asumido o no están muy convencidos de estos procesos de centralización, por lo cual sus procesos de conformación de equipo han sido más lentos que otros que están más convencidos y que han hecho el cambio de estructura desde el minuto que se aprobó la ley. Podemos ver que, supongamos, en el de Arica y Parinacota tenemos 0 profesionales en la división de fomento de industria, pero tiene 9 en la división de social y humano. Es decir, claramente ha atendido ese tema como una de sus prioridades en vez de estar dividiendo parejamente los temas. El Maule tiene 1 profesional en la división de fomento de industria, tiene 8 en el desarrollo humano, tiene 6 en la división de infraestructura y transporte, por lo cual claramente ahí el intendente o el equipo de la gobernación ha estado atendiendo esos trabajos, y en el Maule podemos decir, porque tengo un trato directo con el jefe de la división, que ha trabajado muy bien los temas de APR, el tema de subsidios, está viendo el tema de transporte, donde conformó, pero eso va de la mano mucho a la cantidad de gente que tiene disponible para abrir un abanico de acciones e iniciativas en ese ámbito muy grande, a diferencia de otro equipo que sus autoridades aún no han conformado, no le han dado la importancia a esos temas para poder empezar a tratarlos directamente desde los gobiernos regionales. Otra parte importante de la implementación de la ley, como le decía, el tema de los reglamentos. Mucho de la instalación y empezar las funciones desde los gobiernos regionales tienen que ver con estas normativas. Como les decía anteriormente, hay 7 reglamentos que están en trámite, donde muy pocos actualmente ya están aprobados, que tienen la firma y ya tienen toma de razón, que sería el reglamento de la Política Nacional de Zonas Rezagadas. Los 3 que salen con color celeste son los que de alguna otra manera tendrían incidencia en el tema de transporte. Y que eso es lo que quise destacar, que son el reglamento que fija los estándares mínimos para el establecimiento de áreas metropolitanas, el reglamento que fija las condiciones, plazos y demás materias sobre el procedimiento de transferencia de competencias, que tiene que ver con lo que van a traspasar los sectores a los gobiernos regionales para empezar a trabajar en distintas materias. Y el reglamento de planes regionales de ordenamiento territorial, es decir, el reglamento que fija todas las condiciones del PRO, que tiene que ver con la planificación territorial en todas las zonas que no están bajo regulación de un instrumento de planificación urbano, es decir, en la mayor parte del territorio de una región. Dentro de estos reglamentos, le puse esta fecha para comentarle un poquito lo que están. El de área metropolitana ya ha sido retirado 2 veces por parte de Sexpress, de la Contraloría. Ahora acaba de ingresar nuevamente con unas pequeñas modificaciones que no hizo la Contraloría, pero eso ya pensaríamos que se podría decir que está en el horno. Ese ya tendríamos la aprobación de todo, y creo que solo es cosa de tiempo para que esté listo. El de transferencia de competencia, ese es, como yo siempre digo, es la madre del cordero, de alguna manera. Es muy difícil que el resto de los reglamentos y la normatividad que está fijado de la ley, sin que este reglamento no esté aprobado, por su toma de razón, los otros no pueden entrar en vigencia, porque tiene mucho que ver con las funciones que les traspasan los sectores a los gobiernos regionales, por lo cual, sumado del reglamento de área metropolitana, no puede entrar en vigencia si no está ese andando. Y ese todavía ha sido reingresado nuevamente a la Contraloría, y estamos a la espera de que podamos avanzar en ese tema. Vuelvo a repetir que todos estos temas del estallido social, el tema de la emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente, políticamente y administrativamente, claramente ha cambiado los focos en algunos temas que eran de importancia para que fueran relevados desde la administración, pero soy sincero, y han pasado aún, aunque se siguen trabajando, obviamente a la espera de que estas situaciones empiecen a normalizar para poder trabajarlas y pasar al proceso ya de traspaso de competencias definitivos en los gobiernos regionales. Y el otro tema que me toca llevar a mí, que es el tema
de la PENOT, que la PENOT todavía no ha sido, estuvo para firma el presidente, pero fue devuelta con unas observaciones, por lo cual todavía no puede entrar en vigencia, y si no entra en vigencia la PENOT, directamente el reglamento del PROT, de los planes regionales de ordenamiento territorial, tampoco puede entrar porque hay muchas cosas que salen consideradas y establecidas en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial que tienen que estar alineadas con lo que diga el PROT, por lo cual si es que no está la PENOT no podemos sacar el PROT. Entonces estamos también a la espera de que eso lo puedan definir desde la SECPRES y el Ministerio del Interior para poder ya consensuar lo que va a tener en contenido el PROT, tal como lo dice la ley. Dentro de la implementación, disculpen, de la ley está el tema fundamental que queremos hablar ahora, que es el tema de las competencias se va a transferir. Dentro de este existe un artículo de la ley, que es el artículo 5º transitorio, el cual señala textualmente que el presidente de la República podrá individualizar en el plazo máximo de 1 año contado desde la entrada en vigencia de la ley, mediante decreto supremo, aquellas competencias radicadas en los ministerios, en el MIMBU, en MTT, en el MOP, en la Corporación de Fomento de la Producción, Servicio de Cooperación Técnica y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Estas competencias, como le decía en la plática inicial que teníamos con Ricardo, son competencias que se pasan apenas salgan aprobados estos reglamentos, y son las primeras que se le pasan como por default a los gobiernos regionales para que empiecen a trabajar en estas materias respecto a lo que definieron los ministerios de traspasar a los gobiernos regionales para esta oportunidad. Estas pueden entrar en vigencia apenas estén aprobados estos reglamentos y van a tener una temporalidad transitoria hasta el año 2021. Algunos dicen que con el retraso de la aprobación de todos estos reglamentos, de que nuevamente se aplazó la elección del gobierno regional, que era en octubre de este año, ahora a abril del año 2021, puede que estas competencias a transferir sean hasta el 2022, pero son cosas que están en veremos y hasta ahora sería hasta el año 2021. Este proceso ha tenido 3 fases. El de la transferencia de competencia, que tiene la identificación de las competencias, que tiene que ver con el comité que lo comentaba anteriormente, que ver cuáles se van a traspasar en esta primera etapa. Eso ya estaría listo. Posteriormente, la dictación de la instrucción presidencial para ya hacer factible el traspaso de competencia a los gobiernos regionales desde estos ministerios. Y la tercera fase, que es la que está en proceso, que es la dictación del decreto que establece los presupuestos, las formas y el acompañamiento que van a tener los sectores a los gobiernos regionales para ya empezar a accionar estos temas desde los gobiernos locales. Dentro de las competencias en estos servicios tenemos 15 que están resumidos en estos cuadros. Yo después les voy a pasar esta presentación por si la quieren ver más detalladamente, pero prefiero avanzar para que me alcance el tiempo. Aquí estaría la del Ministerio de Transporte, y la cual voy a avanzar para especificarla y poder profundizarla. Dentro de este tema, la identificación de estas competencias, en estas fases, estos temas tienen cierta gradualidad, es decir, se va a hacer el traspaso de competencia, pero por el tema, a algunos se le va a traspasar esta competencia por 1, 2 o 3 años. La idea es que estos años sean como de transición, para ver cómo el gobierno regional puede actuar y asumir estos roles dentro de su funcionamiento, y después serán evaluados por una comisión técnica que está conformada por la Subdere en acompañamiento con el sector que tenga que ver con la competencia transferida. Es decir, si es que en 2 años funciona bien el tema de revisiones técnicas, el tema de transporte, se le deja definitivamente ya esa competencia traspasada al gobierno regional, o hay una evaluación, si es que se mantiene por un tiempo, vuelve al gobierno regional, al sector, aunque eso pensamos que va a ser difícil, la idea es que se queden ahí, pero se va a generar una evaluación para ver si es que nos genera una problemática o no se ha cumplido con las expectativas que se tienen cuando se asuma esta función por parte del gobierno regional. En el segundo punto que quería ver, que era lo que quería especificar de lo que veníamos de la diapositiva anterior, son
son los temas que el MTT se comprometió a traspasar en esta primera fase. Estos temas directamente tienen que ver con la priorización de subsidios, la provisión de circulación, otorgar concesiones de PRT, informar necesidades de telecomunicaciones comunales, asignar concesiones de radiodifusión, modificar concesiones de radiodifusión y coordinar diversas autoridades en materia de tránsito. Estas serían las competencias que de alguna u otra manera el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones traspasaría a los gobiernos regionales para que la empiezan a asumir paulatinamente en los años que vienen, donde su acompañamiento, su equipo técnico, con los gobiernos regionales va a ser muy importante para que esto lo puedan ir cumpliendo de buena manera y no sea un problema para ellos en los años que vienen donde tengan que asumir estas funciones. Específicamente, en el tema 1 de priorización de subsidios, la competencia específica es determinar y priorizar los proyectos de subsidio al transporte público remunerado en zonas aisladas, subsidio al transporte escolar, subsidio orientado a la promoción y fortalecimiento del transporte público en zonas rurales del país correspondiente al programa de apoyo de transportes regionales. Eso en grandes rasgos. Insisto, voy a dejar la presentación o si no, no voy a alcanzar con todo lo que le quiero mostrar. La otra está la provisión de circulación, es decir, provisión de, por causa justificada, la circulación de todo vehículo de tipo específico de esto por determinar en vías públicas. La facultad específica, en este caso del GORE, será por parte obedecerán a provisiones de circulación para eventos o trabajos específicos que se generen en una comuna de la región, donde esto ya no va a tener que preguntarle al gobierno regional, a la MTT, sino que él directamente va a poder generar estos cambios. Importante es decir que en esta competencia hay una excepción, que como sale en la parte de abajo de la presentación, que esto queda exento para las vías interurbanas que conecten diferentes regiones, las pistas o vías exclusivas de transporte público y principalmente temas de la región metropolitana. Eso principalmente por la escala de la conurbación. Ahí hubo una discusión con el MTT, no estábamos muy de acuerdo por parte de nosotros, pero así quedó definido en el decreto de ley que hacer traspaso de estas competencias. Posteriormente está el tema de otorgar concesiones del PRT, donde ahora los gobiernos regionales determinarán la ubicación de las plantas. Espera, un segundito. Disculpe. Que deban licitarse, además realizará el proceso de licitación y adjudicación, que ese, como ustedes saben, un trabajo que lo hacía el MTT, ahora pasa directamente tanto todo el proceso de licitación como la ubicación donde van a ir estas plantas por parte del gobierno regional, con coordinación con los municipios donde se instalen estas plantas. El levantamiento de necesidades de telecomunicaciones se transfiere a la función de recabar de la municipalidad de la región para este informe de la SUBTER y las necesidades de las telecomunicaciones en la comunidad respectiva. Esto todo funciones que tenía la Subsecretaría de Telecomunicaciones y que ahora pasan directamente al gobierno regional. Lo mismo para la asignación de concesiones de radios comunitarias ciudadanas y modificación de concesiones de radios comunitarias ciudadanas. Como ustedes pueden ver, no son temas tan álgidos y tan, no sé si la palabra es importante, pero son competencias que muchas veces pensaban que para el Ministerio de Transporte eran medias cachos, como decían ellos, y se pasan al gobierno regional. Pero nosotros pensamos que son buenas competencias para empezar este trabajo, para empezar a asumir este rol, y sobre todo para empezar a fortalecer el equipo técnico que va a tener que asumir este tema, que en específico va a ser la División de Infraestructura y Transporte. Finalmente está la coordinar diversas autoridades en materia de tránsito, que yo creo que este es el rol más importante que va a tener en temas de transporte del gobierno regional, que de alguna otra manera poder consensuar, poder definir la gobernanza que va a tener esta materia de tránsito dentro de la región para generar una buena planificación tanto de la movilidad o planes de transporte a distintas escalas dentro del territorio regional. Lo que viene en esta temática, la línea de trabajo que tiene Subdere con MTT, está en lo que estamos actualmente, tiene que ver con la elaboración de los decretos individuales, es decir, cómo se va a traspasar, cuánto va a ser el presupuesto para hacerlo, eso tiene que estar listo a fines del mes de julio. Cuáles son las fuentes legales, los antecedentes y estadísticas, el flujograma de los procesos,
la cuantificación de los recursos humanos que van a tener que llevar la función que se le entrega al gobierno regional, y se está trabajando, que este es un tema que están trabajando unos compañeros, que es el decreto tipo entregado por Subdere para generar traspaso de las competencias. Como bien le comentaba, aquí está el plazo para tener los decretos individuales con el detalle de las competencias a transferir, y cumpliendo ese plazo, esperemos que se cumpla. Sigo insistiendo que con esta emergencia han cambiado un poco estas fechas. Tendremos para fines de julio ya los decretos que individualizan específicamente el traspaso de competencia en temas de transporte. ¿Cómo está un tema de tiempo, Ricardo? Te queda un minuto, Sebastián. No, como un minuto. Bueno, voy a pasar esta parte. Lo que quería, bueno, eso era lo más álgido en tema de los decretos de transporte. Rapidito voy a pasar esta diapositiva que tienen que ver con un poquito de quiénes van a asumir estos temas de transporte dentro de la nueva estructura del gobierno regional. Como lo destaco acá, va a ser la División de Infraestructura y Transporte en específico, que en coordinación con la División de Planificación van a tener la responsabilidad de poder gestionar los temas de movilidad y transporte, y en los casos que sea necesarios y donde se pueda establecer la gobernanza metropolitana, también será la institución que será a cargo de estos temas de transporte. Aquí está el rol de la División de Infraestructura y Transporte, que tiene de proponer, promover y ejecutar los planes y programas de infraestructura regional, equipamiento regional y la gestión del transporte en específico. Aquí están sus atributos, sus funciones, y donde en un inicio, con el traspaso de las competencias en materia de transporte, directamente tendría que ver con empezar su gestión en prohibir, por causa justificada, la circulación de todo vehículo o de tipo específico de esto por determinación de vías públicas, que son lo que le mencioné anteriormente, la coordinación de la acción de las diversas autoridades en materia de tránsito, determinar y priorizar los proyectos de subsidio, tanto en CTA, CTR y CTE, gestionar el apoyo del GOR a la implementación de la electromovilidad, que este es un tema que se está trabajando mucho en la división de infraestructura que ya están conformadas en los gobiernos regionales, y participar del CONECET. Esta era una gráfica que yo le había puesto de que de los gobiernos regionales, los temas de transporte que actualmente se están trabajando. Con esto voy a terminar porque si no, me queda la parte del área metropolitana, pero se lo puedo dejar en la presentación para no alargarme mucho y dejarle su tiempo a Claudio. Y como pueden ver, son temas en algunos pequeños, pero en otros muy importantes que de alguna otra manera están gestionando una planificación con una visión a larga data para poder mejorar el tema de tránsito y movilidad dentro de la región. En Arica, Parinacota está con el tema de programación de chatarrización. En Tarapacá, la revisión de propuestas del tercer acceso de Iquique, que tiene que todo ver una funcionalidad dentro del área metropolitana que se va a conformar entre Iquique y Alto Hospicio. En Antofagasta, que es la región que tiene más avanzado el tema de electromovilidad, el tema en Atacama, programa de chatarrización, Renueva tu Micro colectivo, programa Renueva tu Micro y colectivo en Coquimbo, construcción de ciclovías, ruta La Chimba, Renca, Independencia y Recoleta de la región metropolitana, electromovilidad se repite en O'Higgins y en la Araucanía, Ñuble, Maule, programación, renovación de buses y colectivos. Bueno, lo que le quería mostrar con esto es cuáles son los temas que de alguna otra manera, en temas de tránsito, han empezado a asumir los gobiernos regionales con nuestros mandatos que le da la ley, y esperamos como Subdere, y ojalá que el apoyo de usted también del Ministerio de Transporte, siempre estar retroalimentándolos para poder apoyarles en este proceso que obviamente no es fácil, es paulatino, y donde vemos que este cambio de fecha obviamente va generando más ansiedad, tanto en los equipos de los gobiernos regionales, como también en la propia administración para cumplir esta función que se nos ha encomendado desde que salió en vigencia la ley. No, creo, me quedé corto con la parte de la gobernanza metropolitana, eran 4 diapositivas más, pero lo podemos conversar si es que nos da el tiempo. Bien, tal vez haya tiempo durante las preguntas. Sé que hay preguntas particularmente dirigidas a eso y ahí puedes presentar nuevamente, no hay problema. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación, muy interesante. Y vamos a dar paso a nuestro segundo presentador, que me informan tiene que irse relativamente temprano, así que vamos a hacer rápido. Nuestro segundo presentador es Claudio Rego Larraín.
Claudio es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Fue concejal por la comuna de Peñalolén en el periodo de 1996 al 2000 y posteriormente alcalde de la comuna en el periodo 2004-2012. En el año 2000 asumió como viceministro de Vivienda y Bienes Nacionales, nombrado por el presidente Ricardo Lagos. En el periodo 2014-2018 ejerció el cargo de intendente de la región metropolitana, nombrado por la presidenta Michelle Bachelet. Claudio, muchas gracias por estar acá y el piso es tuyo, por favor, cuando quieras. No te escuchamos. Claudio, desactiva tu micrófono. Ya, perdón. Ahí sí. Que como decía, que quería que durara 1 hora, así que tengo un compromiso posterior, pero trataré de ser bien acotado en mis comentarios y presentación. Gracias a Dios que no la hice por escrito, porque mucho de lo que hubiera puesto yo ya lo dijo Sebastián, así que creo que voy a poder hacer más bien un rol de comentarista, más que la presentación de Sebastián, creo yo, al proceso en general. Y voy a partir por una reflexión general sobre este proceso de descentralización que estamos viviendo. Yo soy un convencido que todos los problemas de descentralización tienen hoy día una dimensión profundamente política más que técnica. Hace ya varias décadas en Chile, las distintas comisiones presidenciales presentadas por distintos gobiernos de distintos signos, en temas de movilidad, de descentralización, de desarrollo urbano y cuantas otras, inclusive temas medioambientales, han planteado la idea de tener gobiernos regionales con mayor autonomía, recursos, con capacidad de planificar el mediano y largo plazo. De hecho, hoy día uno de los grandes problemas que tenemos en regiones es la altísima rotación de intendentes, que en el caso de la región metropolitana tiene un promedio durante los últimos 100 años como de 1,5, o sea, 1 año 5 meses, y en otras como la región de la Araucanía tienen casi menos de 1 año. Es muy difícil planificar estratégicamente una región con ese tipo de estructura. Y si a eso le agregamos que además el intendente actual tiene una doble función, que es la de presidente del Ejecutivo Regional, pero también encargado del orden público, la verdad es que en general en las regiones lo que hemos tenido, y particularmente la metropolitana, pero en todo Chile, son verdaderos sheriff regionales, a los cuales se les evalúa generalmente por temas de orden público, de seguridad, de emergencia, y no tanto por el desarrollo integral de la región. Así que, efectivamente, esta estructura ya no daba para más. En general, la legislación comparada, particularmente la OECD, que ha hecho varios estudios, entre ellos para la Subdere, sobre la realidad chilena, da cuenta que el nivel de descentralización fiscal de Chile es bajísimo. O sea, el promedio de descentralización fiscal en los países de la OECD es de 50%, es decir, 5 de cada 10 pesos de presupuesto público se deciden a nivel subnacional, sea este regional o local. En Chile esa cifra es 12%. Y eso no cambia nada con esta ley. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que lo que tenemos hoy día es una legislación que surge desde una profunda desconfianza de los niveles subnacionales, tanto municipios como regiones. Y creo que me ahorra palabras cuando escuchaba a Sebastián latamente, y yo lo he leído muchas veces, el nivel de atribuciones que se le parte transfiriendo a los niveles regionales, por de pronto en temas de movilidad, pero mucho otro, de verdad es casi irrisorio. Estamos hablando de muchas competencias que son bastante minúsculas, básicas, y en algunos casos literalmente, como decía Sebastián, y recojo sus palabras, verdaderos cachos para los ministerios, pero ninguno de los temas estructurales se están transfiriendo. ¿Y por qué eso? Porque de verdad, yo diría, lo que surge es la negociación que hay en el Congreso, en la cual se construye, así como hay una bancada transversal de todos los partidos políticos en pro de la descentralización, también hay una bancada transversal en contra, muy liderada por un grupo transversal de senadores que ve que con esto, con esta nueva estructura regional se le van a limitar fuertemente su poder, y para quienes conocemos la política de las regiones sabemos que no hay nada con más poder que un senador del gobierno incumbente. Ese es el senador que nombra seremi, que nombra directivo, inclusive que nombra intendente, a cambio de su voto en el Parlamento. Y también a nivel del Ejecutivo. Es muy difícil que un presidente y que distintos ministros estén dispuestos a entregar las competencias que hasta ahora han definido su rol. Imaginémonos un ministerio de transporte en Chile donde el Transantiago se administra a nivel de la ciudad. Bueno, muchas veces el ministro de Transporte de Chile, de Transportes y Telecomunicaciones, es evaluado
por lo que hace o no con el Transantiago. Entonces, hemos tenido de verdad una tremenda resistencia a que esta sea una reforma profunda. Y yo diría más, los mismos que han puesto limitaciones y restricciones a la transferencia real de competencias y recursos, después invocan ese argumento para decir, oigan, como no tiene tantas atribuciones, como no tiene tantos recursos, ¿por qué no postergamos la elección? ¿Ah? Entonces es como una suerte de huevo y la gallina, y que de alguna manera nos tiene, de alguna manera, con esta ley que nos estaba presentando Sebastián en materia de movilidad. Ahora, problemas políticos que están asociados, uno es la unilateralidad, es decir, el mecanismo que se define de transferencia de competencia es la voluntad del presidente, puro y simple. Si el presidente no quiere transferir más competencias, así queda, o sea, quedamos con las radios comunitarias, con la provisión de un par de vehículos, y donde ubicamos las plantas ¿cómo se llama?, de revisión técnica. Eso es nomás. Y si el presidente quiere, porque el mecanismo quedó de manera absolutamente unilateral, lo que va a generar, se lo digo desde ya, un tremendo conflicto entre las regiones y el nivel central, lo que no me parece malo porque creo que es la única manera de cómo se van a adquirir nuevas competencias. Segundo, esta fragilidad, yo diría, sustantiva en materia de recursos humanos y financieros. Hasta ahora no se dicta la ley de responsabilidad fiscal y de financiamiento de las regiones, que es uno de los mandatos que tiene el gobierno actual. Y yo por eso no quiero polemizar con Sebastián, pero sí quiero polemizar con el gobierno, echarle la culpa el 18 de octubre de todos estos problemas, cuando esta es una ley aprobada el 2017, de verdad, perdón, claro, 2017, me parece que es un poquito demasiado. O sea, aquí hubo 2 años y medio para dictar los reglamentos y simplemente, o para mejorar la ley, y no hubo voluntad política del gobierno que fuere. Así que, claramente, de hecho, yo les quiero contar una anécdota. Nosotros, en el proceso de esto, cuando estábamos en el gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros como región metropolitana hicimos varias propuestas, tanto a la presidenta como al Ministerio de Transporte, de que nos transfirieran la SECTRA, por ejemplo, o la UCT, que en un 80% solo tenía que ver con la región metropolitana. Nunca hubo voluntad. Entonces hoy día reemplazamos la SECTRA por 3 personas en una dirección de transporte, y ustedes se pueden imaginar la asimetría que va a haber el día de mañana entre la capacidad que tenga técnica de un gobierno regional con una SECTRA que va a estar a nivel nacional. Así que claramente aquí hay un problema político de no querer transferir recursos humanos calificados y tampoco recursos financieros. Después está la uniformidad nacional, es decir, aquí lo que se ha hecho es crear un mecanismo igual para todas las regiones. Y uno podría decir, bueno, en términos generales quizás lo que corresponde, pero cuando lo bajamos al tema de las áreas metropolitanas, de verdad simplemente no da el ancho. O sea, creer que vamos a tener una misma legislación de áreas metropolitanas para la región metropolitana de Santiago, con casi 8 millones de habitantes, y toda la complejidad tanto habitacional, de ordenamiento territorial y de movilidad como la de la región, a otra región como puede ser, no sé, un área metropolitana como La Serena, Coquimbo, que tiene, no sé, 250.000, 300.000 habitantes, simplemente no da el ancho la institucionalidad. De hecho, lo que dice la ley, eso no lo alcanzó a presentar Sebastián, pero yo voy a emitir un juicio, es nada, literalmente nada. O sea, crear un consejo de alcaldes que no tiene ninguna atribución específica y no administra ningún fondo determinado, yo me pregunto por qué el alcalde Lavín, el alcalde Codina, la alcaldesa Matei, la alcaldesa Katy Barriga, van a ir a un consejo de alcaldes que no tienen ninguna atribución. O sea, de verdad, la creación nominal de áreas metropolitanas creo que no va a dar el ancho para los desafíos que tenemos en la área metropolitana. Y por último está el tema del delegado, al cual Sebastián no se refirió, pero que es un actor súper importante. Se crea en esta reforma un delegado presidencial que asume todas las funciones de la intendente actual, salvo algunas pocas. Ahora, lo complicado de esto es que ustedes se pueden imaginar la contienda de competencias. Vamos a tener una autoridad regional con una gran legitimidad y mandato político, tal como decía, no sé si Sebastián o Ricardo, aquí van a haber elecciones regionales con un programa regional, con promesas regionales, y después resulta que cuando el nuevo gobernador electo cite a la primera reunión de Ceremi, aunque él no lo haya designado, los Ceremis van a poder rehusar asistir, simplemente porque
de acuerdo a la nueva normativa, el rol de coordinación de estas entidades recae en el delegado presidencial. Ahora, estos son todos los problemas. Alguien podría pensar, bueno, con todos estos problemas, ¿por qué seguir adelante? Bueno, como yo les dije, como la naturaleza política de este problema es fundamentalmente política, yo creo que la solución va a ser más política que técnica. Es decir, creo que hay que partir. Llevamos 200 años de historia con un gran nivel de centralismo en Chile, y esta es la manera de partir un proceso que va a tomar, no sé, 20, 25 años, muy parecido como ha ocurrido con el proceso municipal. Si algunos recuerden, y aquí veo aquí algunas canas sin ofender a nadie, pero me incluyo, cuando se eligen los alcaldes del año 92 en Chile, literalmente eran administraciones locales que con suerte hacían ornato y aseo. Hoy día el mundo de los alcaldes es probablemente el mundo más relevante en materia política nacional. Administran crecientes presupuestos, tienen un rol importante en cuanto a proximidad con la ciudadanía. Entonces, claro, esto ha sido un proceso no inmediato, esto ha sido un proceso más bien de unos 20 años. Yo creo que eso es lo que nos va a tomar la transición en el tema de gobiernos regionales. Ahora, dicho eso, o sea, yo soy un optimista, creo que esto va a partir, sí o sí, no hay agua en la piscina, han habido varios intentos de este gobierno y de algunos sectores de posponer aún más allá de abril, me refiero a la elección de gobernador, y sistemáticamente el Congreso ha dicho que no, o sea que esto va a venir sí o sí. Y tenemos solamente dos posibilidades, o lo mejoramos, para aquellos que consideran que tenemos pocos recursos humanos y financieros o atribuciones, o simplemente va a ser la gran tarea que tengan a su haber los gobernadores electos, y también va a ser materia del debate constitucional chileno. O sea, el proceso constituyente que vamos a vivir como país, entre otras cosas, va a hacer que este tipo de reflexión se haga no tanto en un parlamento que tiene intereses creados, o con ministros o presidentes que quieren reservar su poder central, sino con una convención constituyente, como queramos llamarle, que va a tratar de pensar cuál es el mejor modelo de administración para Chile. Y por último, me quiero referir a un par de cosas relativas al área metropolitana, que Sebastián no pudo profundizar por falta de tiempo, pero creo que es bien importante porque aquí tenemos que tener en la cabeza qué tipo de modelo de ciudad queremos. Esta no es una reflexión neutra. Si nosotros de verdad queremos apostar a ciudades más sustentables, más equitativas, más compactas, el tipo de atribución que le entreguemos a las áreas metropolitanas, tanto en materia de ordenamiento territorial como en materia de gestión del transporte y la movilidad, son fundamentales. ¿Ah? Y para eso, efectivamente, el tema de gobernanza es lo más importante. O sea, no llegamos a ningún lado con la hiperfraccionamiento que tenemos hoy día, y aquí pongo el caso, por ejemplo, de la región metropolitana, con 34 alcaldes de las comunas, más bien de la provincia de Santiago, más Puente Alto y San Bernardo, y si le agregamos algunas comunas conurbadas, como Peñaflor, Padre Hurtado y otras, probablemente son unas 40 comunas, como tampoco con un nivel nacional, que es el que está llamado a diseñar y administrar el transporte. ¿Eh? O sea, el nivel de costos que tiene para la ciudad y para los chilenos, la descoordinación diaria que se produce en materias de movilidad, simplemente ya no da para más. Yo les podría contar 37 anécdotas de proyectos financiados por el Serviu en materia de Transantiago, que no se pueden ejecutar porque nadie pensó en la salida de Quilicura, entonces tuvo que meterse el MOP a través de concesiones, pero después resulta que el MOP no tenía la plata para hacer el paso bajo nivel y requería un acuerdo con Ferrocarriles del Estado. ¿Para qué decirle el Rancagua Express, que nunca dialogó con las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos y San Bernardo? Y podía darles 25 ejemplos, hasta ejemplos de ciclovías como el que hizo el Serviu al borde del río Mapocho, y que después terminó siendo destruida antes de ser inaugurada por concesiones del MOP. Todo esto dentro del mismo Estado. Entonces, ese nivel de descoordinación ya no da para más. Y en eso creo que un gobierno nacional, un Ministerio Nacional de Transporte y Telecomunicaciones, no da el ancho para la motricidad fina que requiere la gestión de la movilidad de un área metropolitana. Aquí se requiere conocer el territorio. Y si me permiten una analogía respecto a lo que no ha pasado con la pandemia, pues yo creo que uno de los errores que ha tenido el gobierno actual precisamente fue haber apostado todo a la hiperespecialización en materia, por ejemplo, hospitalaria, y no entender que parte de la pandemia se jugaba fuera de los hospitales, en cómo se relaciona la ciudad, cómo se mueve la ciudad. Bueno, a mí me pasa lo mismo cuando pienso en los temas de movilidad.
ustedes se van a reír, son todos expertos en transporte, pero yo digo que el tema del transporte es demasiado importante para dejárselo solamente en manos del Ministerio de Transporte. Aquí lo que tenemos que hacer es una visión integrada de ciudad. ¿Ah? Y hasta ahora, ¿qué es lo que hacemos? El Ministerio de Vivienda construye viviendas donde quiere. Y después la ciudadanía le pregunta al Estado y a la sociedad chilena, bueno, ¿cómo nos vamos a movilizar después que están construidas? Estoy pensando, por ejemplo, en Bajos de Mena, 200.000 habitantes, casi todo en vivienda social, sin ningún acceso a locomoción o a transporte de buena calidad. Después se deciden construir los hospitales. Y los hospitales se construyen en un lugar, no sé, ahora se va a construir en Colina, cuando toda la gente de la zona norte vive más cerca de Quilicura. En fin, esa desintegración, esa autarquía ministerial o sectorial le ha hecho mucho daño a la ciudad. Y aquí no me refiero solamente al caso Santiago, estoy pensando, por ejemplo, en Alerce, entre Puerto Varas y Puerto Montt. En fin, hay muchos ejemplos en los cuales uno puede decir, lo que nos falta es una visión del territorio. En consecuencia, no quiero llorar sobre la leche derramada. Esto que ha presentado Sebastián, probablemente ni siquiera lo que a él, ni a la gente, o a alguna gente de la subtele le hubiera gustado, es lo que se pudo, es lo que salió. Y así todo, lento y poco, y con potenciales conflictos tremendos, como va a ser las permanentes contiendas de competencia entre el delegado presidencial y el gobernador. Ahora, como hay que partir, yo creo que es bueno poner los bueyes delante de la carreta. Aquí tenemos que construir la visión de ciudad, en el caso de áreas metropolitanas, donde es más sensible el tema de la movilidad y el transporte, tenemos que construir un tipo de ciudad que queremos. ¿Ah? Y en eso creo que tenemos que mirar para afuera también. ¿Okay? Aquí hay solo dos modelos en el mundo para gobernar áreas metropolitanas. O autoridades unipersonales y intercomunales o supracomunales, la idea del alcalde mayor de Londres, o el alcalde o el gobernador de Estambul, o el alcalde mayor de Quito, o bien asociaciones de municipios, donde hay un municipio que es predominante, como el caso de Barcelona, como el caso de Rosario, como el caso de Medellín, en el Valle de Aburrá. O sea, esos son los dos modelos. Creo que la idea de tener un gobernador, salvo en el caso de la región metropolitana de Santiago, no tiene mucho sentido replicar el mismo modelo en todo Chile. Yo digo Santiago porque como el 82%, 84% de la población vive en el área metropolitana, el gobernador del área metropolitana de Santiago va a ser fundamentalmente, si usted quiere, el alcalde mayor de Santiago de facto. ¿Eh? Entonces lo que hay que pensar es qué tipo de atribuciones. Yo, que he estado estudiando estas materias, creo que lejos el modelo más bien logrado en esta materia es el de Londres. La gente cree que la experiencia de Londres es centenaria. La verdad es que el alcalde mayor de Londres fue elegido el año 2000. Y cuando partió, siempre se entendió que tenía que tener dos tipos de atribuciones, entre otras, aparte del desarrollo económico, temas ambientales y otras, que tenían que ver con ordenamiento del territorio y con temas de movilidad. Ahora, yo no soy un utópico, yo sé que la transición va a tomar tiempo, porque requiere fortalecer el músculo técnico de los gobiernos regionales, etc. Pero al final del día no va a haber nunca músculo técnico a nivel subnacional si no le entregamos atribuciones de verdad. Y lo que pasó en Londres es que al principio se le entregaron algunas atribuciones y hoy día todo el transporte de Londres está bajo el alero del Transport for London, cuyo presidente es el alcalde mayor de Londres. Y eso tiene una virtud, aparte de la coherencia de las políticas de transporte y movilidad. Oye, congestion fee, las bicicletas, los buses, el metro, los trenes de cercanía, el teleférico. Aparte de eso, que le da coherencia y le da cierta sincronía, se produce además una cosa virtuosa, que es que uno puede empezar a jugar con las herramientas de planificación urbana y las herramientas de transporte. Por ejemplo, del Queen Elizabeth Line, que es la nueva línea del metro de Londres, se está financiando por un desarrollo, con una expansión urbana que definió el mismo gobierno de Londres, y contra el cual ha pedido un adelanto de financiamiento de parte del Tesoro. Ahora, ¿esto significó un traspaso? Sí, significó un traspaso de competencia, pero yo no veo otra manera de hacerlo. No me imagino de aquí a 20 años que el transporte y la movilidad de Santiago siga siendo, por un lado, hiperfragmentada en 52 comunas, o bien decidida por un ministerio a nivel nacional. Aquí tiene que haber una entidad intermedia, y lo que está en la ley en materia de áreas metropolitanas, de verdad, creo que honestamente no sirve mucho, porque si no hay atribuciones concretas,
Si yo, alcalde de una comuna importante del Gran Santiago, o del Gran Concepción, o del Gran Valparaíso, no veo que hay algo que repartir en esa área metropolitana, yo simplemente no voy a participar. Y en consecuencia, lo que tenemos que decir hoy día es cuál va a ser esa transición. Pero lo primero, aquí no hay nada más poderoso que una buena idea, es entender el tipo de ciudad que queremos. Y desde ahí ser capaces de legislar el día de mañana sobre la área metropolitana. Yo soy un convencido que no podemos tener, al igual que en Inglaterra, el mismo modelo para Santiago que para Puerto Montt y que para Coquimbo. Aquí vamos a tener que tener áreas metropolitanas distintas en función de la complejidad y en función del tamaño. Y por último, y con esto termino, yo soy un convencido también de que la única manera, y esto por favor que se entienda bien en un elenco de técnicos expertos en transporte como este, que se politice en el buen sentido de la palabra el tema de la movilidad y el transporte, es que haya alguna autoridad que tenga algo que ver con ello que sea electa. Dicho en otras palabras, cuando usted va a las elecciones municipales, y yo he sido alcalde y he sido candidato, nunca en una elección municipal el tema del transporte ha sido un tema. ¿Por qué? Porque era un ámbito de competencia del alcalde. Y nunca el tema del transporte ha sido un tema de elección presidencial. ¿Por qué? Porque a pesar de que al final depende del presidente, la verdad es que es un tema de orden más bien territorial, por lo cual nunca ha estado de verdad en la discusión política, salvo cuando hay una crisis, cuando colapsa el metro, cuando colapsa el Transantiago, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la única manera, como de hecho fue el caso de Londres, las primeras 3 elecciones, casi 4 elecciones de alcalde mayor de Londres, el principal tema de debate en esa elección fue el transporte de la ciudad de Londres. ¿Y por qué? Porque por fin tenían una unidad territorial que tenía que ver con una autoridad que tenía la misma competencia, el mismo ámbito de influencia. Y creo que eso es bueno. Creo que es bueno porque al final, si queremos discutir el tipo de ciudades que queremos, cuánto espacio público le damos al auto, al bus, al metro o a la ciclovía o al peatón, esa no es una discusión técnica, eso es una discusión política del tipo de ciudad que queremos. Así que yo espero que no se malinterprete mi comentario. Yo creo que efectivamente la legislación, el proceso que estamos iniciando, parte con muchos defectos, con muchas limitaciones, pero como creo que el problema es político, creo que hay que seguir adelante. Creo que cuando tengamos autoridades regionales empoderadas, cuando tengamos un debate regional sobre los temas de movilidad y transporte, especialmente en las áreas metropolitanas, recién se va a empezar a mover de verdad un traspaso significativo de competencia y también de personal. Yo sigo pensando, si yo fuera gobernador de Santiago, lo primero que le pediría al presidente, deme las extras. Lo primero, si vamos a hacer planificación urbana, si vamos a hacer planificación del territorio, deme las extras. Y después conversamos. Y permítame estar en el directorio del metro, y permítame estar en el directorio de EFE. Y, en fin, o sea, de verdad, hagámonos cargo porque hoy día el problema es que tenemos distintas entidades que aparentemente se coordinan, pero en el día a día no se coordinan. Porque la única coordinación, creo yo, válida, la estructura de los ministerios es muy rígida, es muy autárquica. La única coordinación válida, que fue el rol que yo jugué, no por tener ninguna atribución cuando fui intendente, sino fundamentalmente por la visión que teníamos del territorio, es el territorio. Eso. Bien, muchísimas gracias, Claudio, por compartir con nosotros tu visión. Creo que hemos tenido 2 presentaciones súper interesantes, una mucho más orientada a los detalles de Sebastián y la de Claudio, que nos da una visión mucho más amplia y su visión particular también. Y yo, en honor al tiempo y sabiendo que Claudio tiene que partir pronto, voy a hacer primero una pregunta que es específica para él, después hay preguntas que son para quien quiera responder, y tú, Claudio,